La llamaron demasiado salvaje para casarse hasta que un vaquero rico tomó su mano y domó su corazón. El aire sobre Dust Creek brillaba con calor mientras los habitantes del pueblo se apiñaban cerca de la cerca de madera, con las voces elevadas por la emoción y el polvo espeso en sus pulmones. Los caballos pateaban con impaciencia sus cascos y las espuelas tintineaban. Los hombres murmuraban apuestas y las mujeres se protegían los ojos con las manos enguantadas. Pero todas las miradas se giraron cuando el último jinete subió a su silla. June Rollins se subió a su Mustang como si hubiera nacido en la silla de montar, con su trenza ondeando detrás de ella mientras sonreía a la competencia. 6 hombres, todos mayores, la mayoría el doble de grande que ella, y uno con un gran resentimiento, grande como las montañas rocosas. Esa es la chica Rollins, susurró alguien cerca de la tienda general. Dicen que cabalga como el infierno y habla como un trueno. Debería estar en casa cosiendo un vestido de novia, murmuró una mujer con el moño apretado y la boca aún más apretada. A Junio no le importó. Ella nunca lo tuvo. El hijo del alcalde, Carlton Tate, la miró de reojo y luego se rió mientras acercaba a su caballo. ¿Estás segura de que estás en la carrera correcta, cariño? Él se burló. Esto no es una reunión de acolchados. Los ojos de June brillaron. Tienes razón. En una colcha, te avergonzaría aún más. Una oleada de risas recorrió la multitud y Carlton frunció el ceño. El mariscal disparó su pistola y los escritores salieron corriendo como balas. June se inclinó sobre el cuello de su Mustang, y el mundo se redujo a cascos golpeando la tierra y viento cortando sus mejillas. Ella cabalgaba con limpieza, agilidad y valentía. Cada rincón que tomaba lo hacía más estrecho. Ella cronometraba cada respiración como si fuera música. A mitad de camino, estaba empatada con Carlton. En la última curva, ya estaba en ventaja. Ella cruzó la línea de meta primero, no por pulgadas, sino por yardas. La multitud estalló, algunos aplaudieron, otros quedaron sin aliento. Carlton se apeó con fuerza, con la cara roja y furioso. Ella hizo trampa. Gritó. ¿Lo viste? Ninguna mujer me gana. June se bajó de su silla, tan tranquila como siempre, y se sacudió los guantes. Carlton marchó hacia ella, furioso. ¿Crees que con esto ganas algo? Nadie quiere casarse con una yegua salvaje como tú. La multitud quedó en silencio. Junio no parpadeó. Ella levantó la barbilla y sus labios se curvaron en una sonrisa. ¿María? Dios mío. No sabía que necesitaba un palafrenero para ganar una carrera. En algún lugar, alguien resopló. Un hombre Dios. La risa fue clara y nítida, pero no todos reían. Bo Sacher se apoyó en la barandilla, con los brazos cruzados y los ojos ilegibles. Había llegado a la ciudad hacía 3 días, silenciosamente, como quien ha visto demasiado y quiere aún menos. El polvo cubría sus botas y un sombrero desgastado por el sol le protegía el rostro, pero su mirada nunca se apartó de la mujer en el centro de la tormenta. Él no se rió. Él no susurró. Él simplemente observaba. Junio lo sintió. Una presencia diferente a las demás. Ni juicio, ni burla, ni curiosidad. B no la veía como un escándalo, no como una chica con demasiado fuego, sino como algo más, algo indómito y necesario, como un trueno retumbando en un cielo demasiado seco durante mucho tiempo. Carlton se marchó furioso. La multitud se desplazó. June condujo su caballo hacia el abrevadero. Sus dedos temblaban ligeramente ahora que el ruido se había desvanecido. Buen viaje, dijo una voz a su lado. Bajo, constante. Ella se giró. Bo había dado un paso adelante, con las manos en los bolsillos y la mirada tranquila. Gracias, dijo ella cautelosa. Los pones nerviosos, añadió. Los hago honestos, corrigió. Bo asintió. Eso también. Sus miradas se cruzaron por un momento, y aunque ninguno sonrió, algo entre ellos sí surgió. No es una promesa, todavía no, sino un comienzo.
Los bosques justo afuera de Dusk Creek tenían el tipo de silencio que solo se genera cuando el mundo contiene la respiración. El pino se mecía suavemente con la brisa, proyectando largas sombras que se extendían como dedos sobre la tierra. Los pájaros se habían quedado quietos. Incluso el viento pareció calmarse. Hun Ren se arrodilló junto a su Mustang, maldiciendo en voz baja. Una rodilla se clavó en la tierra blanda. La otra se apoyó en el cuero desgastado de la silla mientras luchaba con una correa obstinada que se negaba a permanecer sujeta. Sea, me va a mandar directo a Kansas si no hago esto bien, murmuró, tirando del borde deshilachado. La hebilla se volvió a deslizar. Sus manos, manchadas de arena y aceite, se apretaron con más fuerza. El caballo resopló debajo de ella y sus músculos se movieron. Eso nos tiene hartos a los dos de estas tonterías, dijo. Ella no escuchó al hombre hasta que fue casi demasiado tarde. El sonido era sutil. Botas sobre agujas de pino secas moviéndose lenta pero seguramente. Ni el acecho de un cazador, ni el tropiezo de un borracho, algo intermedio. Su mano voló hacia el cuchillo que llevaba en su bota mientras se levantaba ligeramente, con los ojos entrecerrándose bajo el ala de su cabeza. Ambos Sacher entraron en el claro como si el bosque lo hubiera invitado. Tenía vetas de polvo en el pelaje. Una cuerda enrollada sobre un hombro. Su sombrero le caía bajo sobre la frente, pero no había nada en el que pareciera amenazante. Su rostro estaba curtido por el sol, tranquilo y firme. Vengo en paz, dijo, manteniendo ambas manos flojas a los costados como si estuviera saludando a una secta asustadiza. Siempre te acercas sigilosamente a las mujeres en medio de una pelea con tus tácticas, dijo Hun, sin bajar la guardia. Estaba rastreando codornices, dijo. Oí maldiciones. Pensé que encontraría un coyote en una trampa o a un menor con una bota rota. No te esperaba. Pareces decepcionado. Sonrió levemente. No lo estoy. Ella arqueó una ceja, aún agarrada a la silla. Entonces él se movió, lento, deliberado, no hacia ella, sino a su lado, donde desató un pequeño bulto envuelto en hule de su alforja. Lo desenrolló sobre una roca plana, revelando un par de guantes oscuros trenzados, cosidos a mano y flexibles. De esos hechos para resistir tormentas y caballos testarudos por igual. Los hice para una yegua que tuve cuando era más joven, dijo. Ahora está enterrada cerca de Twin Bluff. Estos han estado acumulando polvo por mucho tiempo. Pensé que tu Mustang podría llevarlos mejor. Hun no dijo nada. Retrocedió un paso, dejando las lluvias donde yacían entre ellos. Sin palabras de adulación. Sin intentos de forzar el gesto. Ella se acercó lentamente, cautelosa, pero curiosa. Sus dedos rozaron el cuero, grueso, suave, más fuerte que cualquier cosa que hubiera tenido en años. No eran comprados en una tienda. Estos estaban hechos con paciencia, con cuidado. Me estás haciendo un regalo. No, dijo. Solo le estoy dando una segunda vida. Ella tomó el res. Sus dedos no se tocaron del todo, pero el espacio entre ellos se calentó por un segundo. No tienes miedo de que te grite como todos dicen. Tal vez, respondió Bo. Pero cualquiera que esté demasiado asustado para estar a tu lado probablemente no lo merezca. June lo estudió entonces. No las botas, ni el abrigo, ni el apellido Sacher, sino al hombre. Él no se inmutó cuando ella se giró. No apartó la mirada de la cicatriz en sus nudillos ni de la grasa en su cuello. La vio y no parpadeó. Siempre. Habla como si lo sintieras. Se encogió de hombros. Justo cuando importa. Ella respiró hondo. Se sentía extraño sentirse vista y no descuartizada. Se ajustó la res. Se deslizaron por el pasillo nupcial como si pertenecieran allí. Su Mustang se movió, luego se asentó como si incluso él lo aprobara. No tenías que hacer esto, dijo. No es exactamente un gracias, pero casi. Lo sé, dijo Bo, pero quería hacerlo. Se inclinó el sombrero una vez,
Luego retrocedió hacia los árboles como si no acabara de remover la tierra bajo ella. June se quedó de pie un largo rato después, con la mano apoyada en el pomo de la silla. Las nuevas lluvias se enroscaban suavemente en su palma. El viento susurraba entre los pinos, suave y aprobatorio. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que tuviera que ganar algo solo para ser digna de quedarse quieta. La tormenta de verano llegó repentina y brusca, enroscándose sobre las crestas como humo. June apenas llegó a la espesura junto al arroyo cuando el cielo se abrió de golpe. Un trueno rugió bajo como la lluvia caía, fría y limpia, empapando la tierra en minutos. Se agachó bajo un sauce frondoso cerca de la orilla, con su Mustang ya atado cerca, sacudiéndose las gotas de la crin. Se desenredó la trenza con una mano, mientras la otra descansaba cerca de la empuñadura del cuchillo, una costumbre que nunca abandonó. Entonces oyó el golpeteo de los cascos. Era constante, pausado y familiar. Bo emergió de entre los árboles como si hubiera salido de la lluvia misma, con el abrigo goteando, inclinado, con una alforja colgada a la espalda. Asintió una vez como si el chaparrón hubiera sido planeado. Bueno, dijo June, sí que sabes cómo encontrar a una mujer. Iba hacia el arroyo, respondió Bo. No esperaba compañía. Ella sonrió con sorna, pero no dijo nada más mientras él desmontaba y se unía a ella bajo el refugio de los sauces. El espacio era reducido, el silencio aún más denso, pero no incómodo. Durante un rato, observaron la lluvia. El arroyo crecía con la escorrentía, gorgoteando contra las rocas. El olor a tierra mojada se elevaba denso en el aire, y el sonido de la tormenta se convirtió en un ritmo entre ellos. Ni amigo ni enemigo. ¿Siempre cabalga solo? Junio preguntó después de un rato. Bo se apoyó contra el árbol. La mayoría de las veces el silencio hace más fácil. Ella asintió lentamente. Mi padre solía decir que yo era demasiado ruidoso para una casa. Dijo que el único lugar al que pertenecía era el granero o el bosque. Bo la miró. Ella no se inmutó. Cuando cumplí 15 años, me encerró en el sótano por besar a un mozo de cuadra. Dijo que había avergonzado a la familia. Su mandíbula se tensó. Me escapé la tercera noche. Robé una secta y nunca regresé. Silencio de nuevo. Bo metió la mano en su abrigo y sacó un frasco. Lo ofreció sin palabras. Tomó un pequeño sorbo, dejando que el ardor se asentara detrás de sus costillas. ¿Qué pasa contigo? Ella preguntó. Él exhaló. Casi me caso una vez. La hija de un banquero del este. Voz suave, manos suaves. Creí que se suponía que debía querer todo eso. June lo miró. ¿Por qué no lo hiciste? Bo se encogió de hombros. Seguí esperando sentirme como un hombre enamorado, pero lo único que sentía era cansancio. Junio rió secamente y sorprendida. Eso es lo más honesto que he escuchado en todo el año. Él también rió entre dientes, en voz baja y cálida. Entonces ella se puso seria. ¿Y ahora qué? ¿Vaquero? ¿Crees que he encontrado a alguien que me domestique? Átame a un porche y enséñame modales. Bo la miró entonces, no con desafío, sino con claridad. No, dijo. Creo que te mereces a alguien que no huya del fuego que hay dentro de ti. Se quedó sin aliento. Atrapó. No eres demasiado salvaje, añadió. Son simplemente demasiado aburridos. Jun no respondió al principio, pero poco a poco se permitió mirarlo. No solo mirar, sino ver. La lluvia pintó su rostro con líneas plateadas, suavizó la cicatriz junto a su sien y hizo que sus ojos parecieran más oscuros. Y por primera vez en años, no sintió que tenía que ser más ruidosa, más aguda, más dura para que valiera la pena estar al lado de alguien. Bo no le pidió que se callara. Él simplemente se quedó. Cuando la lluvia amainó y el cielo comenzó a aclararse, el espacio entre ellos ya no parecía necesitar ser llenado. Parecía que algo estaba comenzando. A finales de la semana, la ciudad de Das Creek había hecho lo que los pueblos pequeños hacen mejor.
convertir los susurros en incendios forestales. Todo empezó en la tienda de piensos. Mara Simmons, cuya posición en el porche y cuya mirada penetrante habían sobrevivido a 3 maridos, vio a Bo Sacher salir con una cuerda en una mano y una sonrisa que no solía usar. Se fijó en la forma en que sus hombros se aligeraban y en cómo su caballo regresaba polvoriento pero contento. Se dio cuenta también que regresó sin sombrero. Su cabello oscuro debía de haber sido peinado por el viento y algo más difícil de nombrar. No tardó mucho en unir las piezas. A la hora del desayuno del día siguiente, cada mujer con una ventana y cada hombre con rencor, tenían algo que decir. Sacher, el hijo dorado de Dusk Creek, el criado en Silver and Saddle, estaba en compañía de Hun Ren. Junio, el salvaje. La chica que disparó mejor que la mitad de los alguaciles y una vez rompió un espejo de salón con su bota porque un borracho le pidió que sonriera. La misma June que vivía sola en las afueras de la ciudad. Arreglaba su propio techo y domesticaba caballos sin pestañear. La noticia no cayó bien, especialmente para Thaddeus Sacher, quien dobló el periódico lentamente y dijo sobre el borde de su taza de café: «Esa chica es un incendio forestal, y los incendios forestales no construyen casas, las queman». Bo simplemente asintió una vez, se levantó y salió sin decir palabra. Pero las palabras se le pegaban como rebabas, y June, que no era ajena a los chismes, empezó a sentirlas pegadas en nuevos lugares. Los hombres que antes se quitaban el sombrero ahora cruzaban la calle. Las mujeres abrazaban a sus hijas cuando ella pasaba a caballo. El herrero, que una vez se ofreció a afilar sus espadas de forma gratuita, de repente no tuvo tiempo. Ella no resultó herida. Al principio no, pero la culpa se apoderó de él donde antes vivía el dolor. No culpa por quien era, sino culpa por lo que ella podría costarle. Cabello a tierra y nombre atado a un padre con ambición en un pueblo que ya lo imaginaba con alguien más suave, alguien más limpio. Ella se mantuvo alejada después de eso. No más paseos nocturnos. Ya no es necesario presentarse en su dormitorio con galletas de masa madre envueltas en un pañuelo. Ella se dijo a sí misma que era misericordia hasta que una tarde la encontró junto al arroyo donde una vez esperaron a que pasara una tormenta eléctrica. Ella estaba arrodillada en la orilla, pasando los dedos por el agua y fingiendo no ver la nube de polvo de su caballo detrás de ella. Se bajó del caballo y no dijo nada. «No deberías estar aquí», dijo sin mirar. «Estoy exactamente donde debería estar», respondió. Ella negó con la cabeza. «Se están volviendo contra ti». «Lo sé. Se supone que debes casarte con alguien apropiado», dijo. «Alguien que usa guantes y no escupe a los hombres que intentan domesticarla». Él se acercó más. «¿Quieres que me vaya?». Su silencio fue respuesta suficiente. «Escuché lo que dijo tu padre», murmuró. «Que soy un fuego. Que quemaría tu vida». «No se equivoca», dijo Bo, «eres fuego, pero el fuego también da luz». Levantó la vista entonces, con los ojos abiertos, y por primera vez en días, bajó la guardia. «¿Estás dispuesta a perderlo todo?». Él le tomó la mano, sus dedos ásperos se cerraron sobre los suyos. «Si lo pierdo por lo correcto, entonces nunca lo tuve realmente». Parpadeó, con la garganta hecha un nudo. «No soy el tipo de mujer a la que la gente perdona el amor de los hombres». «Entonces nunca han visto lo que yo veo», dijo él. «¿Qué ves tú?», susurró ella. Él sonrió. No con encanto, sino con certeza. Una mujer que asusta a los hombres débiles y hace que los hombres fuertes quieran ser mejores. Una mujer que no necesita ser domada, solo elegir. No lloró. Hun Ren no lloró. Pero algo en ella se quebró como un encuentro con tierra seca. Por primera vez, no estaba sola en su propia historia. Él estaba allí. Y no como su salvador, como su igual, como el que no. Pedirle que se volviera más pequeña, más suave, más dulce, solo para dejarlo caminar junto a la llama y quedarse. La plaza del mercado de Dusk Creek era ruidosa ese sábado, el tipo de ruido que llegaba con las carretas de mulas,
el golpe sordo de los sacos de flores sobre las tablas de madera y el sonido metálico del martillo de un herrero en la distancia. June odiaba días como este. Demasiados ojos, demasiadas bocas, demasiada gente con demasiado que decir, y sin el coraje suficiente para decirlo con franqueza. Se movía con rapidez, una bota delante de la otra, su cesta ligera de harina de maíz y frutos secos. Mantenía la cabeza alta, la trenza metida bajo la bufanda, la mirada fija al frente, hasta que una voz a sus espaldas interrumpió el ruido. «Bueno, que me aspen si no es». June corrió. Se quedó paralizada. La multitud no, pero algunas personas redujeron la velocidad, se giraron, miraron. June cumplió 2 años, su cuerpo ya tenso por el recuerdo. Allí estaba. Clayton rubicunda ahora, a juzgar por su aspecto. Botas nuevas, un abrigo fino y una hebilla de cinturón de plata. Probablemente pulía cada era de mañana, pero la sonrisa era la misma. Malvada, vacía. Veo que Das Creek todavía deja entrar a los vagabundos, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. June no se movió. Oí que ahora intentabas hacerte la esposa. No puedo imaginar cuánto durará eso. Ningún hombre tiene a una cosa demasiado salvaje para ensillarla. Se acercó, lento y tranquilo. O tal vez ese sea el punto. Un hombre te tiene el tiempo suficiente para montar, y luego te suelta. Los murmullos estallaron en el mercado como hojas secas prendiéndose fuego. Los dedos de June se crisparon cerca del arma que llevaba en la cadera. Pero antes de que pudiera moverse, una mano se cerró suavemente sobre su muñeca. «Bo. Oh». Había salido de la ferretería con clavos y lona bajo el brazo. Ahora yacían olvidados en el suelo. Sus ojos se encontraron con los de ella primero. «No». Luego miró a Clayton. «¿Has terminado de hablar?», preguntó Bo con calma. Clayton se burló. «¿Qué? ¿Eres el nuevo jinete? ¿Ya la has domado? ¿O todavía se resiste demasiado?». June se estremeció. «Desátame». Bo tensó la mandíbula, pero no arremetió. No levantó el puño. En cambio, se acercó a June. Lentamente, deliberadamente. Clayton puso los ojos en blanco y se giró como si fuera a irse. Entonces, en un instante, se giró hacia atrás y le dio una fuerte bofetada a June. Una nube de gases brotó de todas direcciones. June se tambaleó, llevándose la mano a la mejilla. Pero antes de que pudiera sacar su arma, Be ya estaba entre ellos. No le lanzó un puñetazo. No gritó. Simplemente le tomó la mano y la sostuvo. Firme, cálida, segura. Luego se giró hacia la multitud. Su voz resonó con claridad en la plaza. Todos vieron lo que acaba de pasar. Nadie habló. Ella no golpeó primero. Nunca lo hace. Pero cada vez que alguien le pone la mano encima, es porque creen que está sola. Sus manos apretaron las de ella suavemente. No lo está. Alguien tosió. Otro cambió de postura. Bo se giró hacia Clayton, que de repente parecía menos seguro de sí mismo. «La golpeaste porque pensaste que te haría sentir más grande», dijo Bo, pero solo demostró lo pequeño que sigue siendo. Volvió a encarar a la multitud. «No me caso con June porque necesite que mi nombre valga algo». La miró. «Me caso con ella porque ya vale más de lo que cualquier hombre aquí tiene el valor de admitir». June contuvo la respiración. Bo le besó el dorso de la mano. Un beso silencioso y reverente. Clayton murmuró algo en voz baja y se dio la vuelta. La multitud se apartó sin ceremonia. El silencio se prolongó un instante. Luego, lentamente, algunas cabezas asintieron. Alguien cerca de la panadería aplaudió una vez. Otro se unió, luego un tercero. No se extendió como un reguero de pólvora, pero empezó y eso fue suficiente. Bo se volvió hacia June, con la voz más suave. «No puede volver a tocarte». Ella lo miró con los ojos vidriosos. «No lo hizo», susurró. «En realidad, no». Y con su mano aún en la de él,
Salieron juntos del mercado, uno al lado del otro. Lado, sin hacer. La carta era corta. No hay lágrimas manchadas del papel. No hay promesas, solo la cuidadosa y la escritura a mano inclinada de Junio y una sola línea en la parte inferior. Te amo lo suficiente como para no ser la razón por la que lo pierdes todo. Bolo léelo una vez, luego nuevamente, luego lo aplastó en su puño. Ella había empacado luz. Se dio cuenta de la bolsa de silla de montar desaparecida y las zapatillas de senderos desgastadas ya no junto a la puerta. Ella siempre dijo que podía viajar con menos de una oración. Se ensilló su caballo sin hablar, sin respirar mucho tampoco. El viento llevaba el aroma temprano de la lluvia, y sus botas llegaron al sendero rápido y duro, de la misma manera que su corazón latía. Él sabía a dónde iría ella. Había un abedul en la cresta sur, no muy lejos de la cabaña abandonada, la madre de Jun una vez llamada Hogar. Era lo único que todavía se mantuvo después de que la casa se quemó en una primavera cuando Junio tenía 12 años. Ella le había dicho una vez, su voz baja y lejana, ese árbol no florece mucho, pero siempre regresa. También lo hizo. Bo la encontró allí justo antes al anochecer, sentada con las rodillas dobladas bajo la barbilla, el sombrero a su lado, en la hierba. La corteza de abedul brillaba pálida en la luz tenue como una piel de papel envuelta alrededor de una columna vertebral obstinada. Él no gritó, simplemente desmontó, caminó despacio y se sentó a su lado. Ninguno habló durante un largo rato. Entonces June rompió el silencio, con la voz áspera por contener demasiado. No me fui porque no te ame. Lo sé, dijo Bo bajó la mirada. Solo. He visto lo que la gente pierde cuando ama a la persona equivocada. Mi hombre lo dio todo por un hombre que bebió sus sueños. No seré la razón por la que pierdas los tuyos. Bo se quitó el sombrero y lo dejó reposar en su regazo. Su voz era lenta. June, ¿de verdad crees que tu amor es algo que quisiera perder alguna vez? Lo miró con los ojos rojos pero secos. Solo te he traído problemas. Perdiste contratos comerciales desde que la gente empezó a hablar. Tu padre apenas te mira. Y ahora la gente piensa que te venció una chica que nunca aprendió a. Siéntate quieto o quédate callado. Bo esbozó una media sonrisa. Nunca quise quietud ni silencio. Te quería a ti. Ella negó con la cabeza. No sé cómo ser alguien que pertenece a nadie. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. No quiero que pertenezcas. No quiero enjaularte, reclamarte ni convertirte en otra persona solo para que el pueblo se sienta cómodo. Ella lo observó atentamente. No necesito una esposa que sirva té y baje la mirada cuando los hombres hablan. Él dijo, no necesito una chica de cinta que diga lo correcto en la iglesia y hornee pasteles para obtener aprobación. ¿Qué necesitas? Construyó algo que se toca. No se estremeció, un silencio que no exigió, y una elección compartió, firmes, sagrados. Permanecieron allí hasta que las primeras estrellas aparecieron sobre el abedul. Dos almas que ya no pedían permiso, simplemente se elegían en la vasta, salvaje y oscura oscuridad. El sol colgaba bajo sobre Dast Creek, derramando oro sobre las colinas como si alguien hubiera rasgado el cielo. Los álamos susurraban con una brisa dulcificada por la salvia, y todo el pueblo pareció callar sin que nadie se lo dijera. No había campana de iglesia, ni predicador, ni vestido blanco con mangas de encaje, solo Junio y un lazo. Llevaba sus botas de montar, polvorientas del sendero. Llevaba el pelo recogido con una tira de tela roja, del mismo tono que la faja que rodeaba suavemente sus manos, una antigua costumbre nagjo sobre la que había leído una vez, donde dos personas estaban unidas no por la ley, sino por una promesa. B permanecía erguido junto a ella, con la camisa almidonada pero sencilla, las mangas arremangadas hasta los codos. Su mano, fría y firme, sostenía la de ella. Will, el hombre silencioso del puesto comercial, era el único lo suficientemente valiente o tranquilo como para presenciar. No había traído ningún regalo, solo él mismo.
Cuando le preguntaron si diría unas palabras, se aclaró la garganta, con la mirada suave tras su barba canosa. He visto a gente perseguir dinero, tierras y cosas bonitas, dijo. Pero nunca he visto a alguien vivir tan feroz y ruidoso como ella. Su mirada se posó en June, y algo parecido al orgullo brilló allí. Y ahora sé por qué la elegiste. Reverencia. Porque cuando algo arde con tanta intensidad, no te alejas. Enciendes un fuego con ello. June bajó la mirada, con los ojos escocidos. Los dedos de Bosé se apretaron alrededor de los suyos. No hubo beso en Q, ni aplausos, solo el viento, los árboles y el olor a hierba seca y piel calentada por el sol. Pero alguien había dejado algo al borde de la cerca. Un solo manojo de pasto varilla seco atado con un cordón de cuero. Era del padre de Bosé. No había venido. No había hablado. Pero el regalo significaba algo antiguo, fuerza y la sabiduría de doblarse sin romperse. Era un gesto de un hombre que una vez había llamado a June un incendio forestal, no con admiración, sino con advertencia. Ahora quizá había aprendido que no se debe temer a los animales salvajes. June se arrodilló, recogió el bulto y lo acunó con ternura. Luego se volvió hacia B, en voz baja pero segura. No quiero un matrimonio que se sienta como una jaula. No tendrás uno, dijo. Quiero polvo, sudor, estrellas, días duros y todo lo que arde. Sonrió. Entonces me tendrás a mí. Permanecieron allí un largo rato, bañados por los últimos rayos del sol, con la faja roja ondeando al viento y el mundo conteniendo la respiración. Cuando bajaron la colina de la mano, no hubo vítores ni arroz arrojado. Pero el pueblo observaba, no con desprecio, no esta vez, en silencio. Porque incluso el chismorreo más ruidoso sabía cuándo callar. Incluso el juez más severo reconocía algo real cuando se mantenía firme al descubierto. Y esa tarde, bajo el cielo anaranjado, June, una vez llamada demasiado salvaje para casarse, se convirtió en esposa en sus propios términos, no reclamada, no enjaulada, sino elegida, y la tierra, el propio arroyo polvoriento, parecía vibrar con aprobación. A finales del verano, Dast Creek había dejado de susurrar. Se acabaron los dedos acusadores, las miradas de reojo, solo asentimientos de reconocimiento cuando June pasaba a caballo, con su trenza ondeando tras ella como una cinta de fuego. Se había hecho cargo del viejo corral detrás del rancho Sacher. Las cercas habían sido reparadas y la hierba silvestre despejada. Dentro, trabajaba con caballos que nadie más se atrevía a tocar, mustangs que coceaban y se encabritaban, que temblaban ante las sombras y mordían las manos. Pero bajo la voz firme y las manos firmes de June, se ablandaron, no se rompieron, sino que comprendieron. Enseñó a los niños del lugar a montar a caballo, algunos con botas raídas y miedo en los ojos, otros riendo, aferrándose a la lluvia como a un salvavidas. Nunca alzaba la voz, solo señalaba, asentía y dejaba que los caballos y los niños aprendieran a su propio ritmo. Bo construyó un huerto junto al granero. Tomates, judías, calabazas, hileras ordenadas de verde que crecían de una tierra que antes había ignorado. La vieja mecedora de su madre estaba en el porche, donde ahora pasaba las tardes viendo a June limpiarse el polvo de las botas y saludando a los vecinos que antes nunca le devolvían el saludo. Abrieron sus tierras a quienes no tenían a dónde ir. Vagabundos, huérfanos, viudas a quienes les habían dicho que eran demasiado ruidosas, demasiado pobres, demasiado destrozadas. Construyeron un cobertizo junto al granero, y la comida no dejaba de cocerse a fuego lento en la estufa. La gente empezó a decir cosas raras en el pueblo. No es salvaje, murmuró una mujer en el mercadillo. Simplemente es indómita en el mejor sentido. ¿La viste enseñando a ese chico del pie sambo a ensillar un caballo?, preguntó otra. Nadie más le dirigió la palabra. Incluso el banquero que una vez se burló de June cabalgando de vuelta por la calle principal, ahora se quitaba el sombrero y decía, «Buenos días, señora Sacher». Señora Sacher.
A veces todavía la sorprendía. Por la noche, yacía con él bajo el cielo estrellado, con el brazo alrededor de su cintura y la respiración firme contra su cuello. Hablaban en murmullos sobre el trabajo del día, sobre el manzano que crecía lentamente en el frente, sobre el mundo que estaban construyendo, poste a poste. Una tarde, después de un día particularmente largo llevando a un alcalde aterrorizado al corral, June estaba sentada en el porche, con las botas quitadas y los pies descalzos contra las tablas frías. Una niña del pueblo, de no más de 7 años, estaba sentada a su lado, sosteniendo una talla de madera de un caballo. «¿Es cierto?», preguntó la niña. «Eras demasiado salvaje para casarte». June rió larga y quedamente. «No», dijo. «Simplemente no había encontrado a alguien lo suficientemente salvaje como para querer cabalgar conmigo». La niña asintió solemnemente. «Espero poder ser salvaje también». «Ya lo eres», dijo June, alborotándose el pelo. «Ahora no dejes que nadie te dome». Eso de noche, mientras la luna derramaba luz sobre el rancho y los coyotes aullaban a lo lejos, June escribió una sola línea en el diario encuadernado en cuero que Bo le había regalado. «Nunca fui domesticada. Fui elegida. Y cuando las personas se eligen en libertad, el amor no se desvanece. Arraiga. Corre. Cabalga. Y bajo ese cielo, en esa casa, en esa tierra, la mujer que una vez llamaron demasiado salvaje para casarse vivió exactamente como era. Y el pueblo, lo supieran o no, nunca había sido más libre. Si esta historia despertó algo en tu corazón, el fuego de la libertad, la ternura de ser visto, el tipo de amor que no domestica sino que elige, entonces eres uno de nosotros. En Historias de Amor del Salvaje Oeste, contamos historias donde el viento no solo sopla polvo, sino que trae promesas. Donde el amor se gana, no se da. Donde las mujeres cabalgan con fuerza y los hombres se mantienen firmes, y los corazones encuentran hogar en los lugares más salvajes. Suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste y prepárate para más viajes inolvidables a través del polvo, el peligro y la devoción. Porque aquí, en estas tierras abiertas, el amor no susurra, ruge.